podemos decir que esta película forma parte de lo que llamaríamos el grado cero, el año cero de lo que es el Japón en el cine. Cuando digo año cero, seguramente a muchos de ustedes les vendrá a la cabeza la película Alemania, Año Cero, o Roma, Ciudad Abierta, películas del neorrealismo italiano, teniendo en cuenta que esta película, si bien es una película de género, ahora luego hablaremos sobre cómo desarrolla el género, en base a la significación histórica y el momento histórico en el cual está desarrollado, podemos decir que esta película es un poco el grado cero, el año cero de un Japón que comienza su nueva etapa, su reconstrucción. Por eso, más allá de ser una película de género, tiene muchos tópicos y muchas cosas en común con el neorrealismo italiano. ¿En base a qué? Bueno, en base a el trabajo en exteriores, en base a una cámara que se mueve más libremente de lo cual nos tiene acostumbrados, o de lo cual nos tenía acostumbrados hasta ahí el cine japonés, con esos planos fijos de Mizoguchi, con esos planos fijos y esos encuadres cerrados, esos primeros planos bien cerrados y estáticos de Ozu. Naruse también, un cineasta de no mover demasiado la cámara, más allá de algún plano secuencia y algún desplazamiento, pero muy ordenado. Bueno, en esta película ya lo habíamos visto en algún sentido en Rashomon, pero acá sí se ve mucho más, si se quiere, una cámara desencadenada, por decir de alguna forma, una cámara más verborrágica, porque el ambiente en el que se mueve es un ambiente distinto al de Rashomon, es un ambiente urbano que tiene otro transcurso de la temporalidad. Como sabemos, la vida en la ciudad sucede mucho más espasmódica y vertiginosamente de lo que sucede en el campo, en el bosque o en el siglo XII en el cual estaba ambientada Rashomon. En base a esto es que la forma de la película también, si bien como decíamos en Rashomon ya teníamos una cámara con un cierto movimiento, en El perro rabioso ya tenemos una cámara definitivamente más suelta, más liberada, más versátil, a lo cual nos tenía acostumbrado el cine japonés, a lo cual ustedes venían viendo hasta esta clase. Desde ahí decimos que, salvando las diferencias, obviamente hay algunas similitudes con el neorrealismo italiano por el trabajo en exteriores, por la cierta movilidad de la cámara que permite el desarrollo de algunos planos secuencia, de algunas escenas bien alargadas en el tiempo, con los menores cortes posibles, o casi sin cortes, podríamos decir también. Como también la película funciona como radiografía contemporánea social, es decir, cómo se mete en lugares donde hasta ahí la historia del cine japonés incluso y mucho cine alrededor del mundo no se metía, que eran los bajos fondos de la sociedad, lo que si se quiere es el lado B de lo social, lo que no se ve tanto de lo que no quieren los gobiernos que se vea, básicamente. Es contemporánea al cine negro norteamericano esta película, o al film noir, al cine noir francés, que también es cine negro, y de alguna forma, respetando estas tipificaciones del neorrealismo, también se desarrolla genéricamente dentro del cine negro. En materia del desarrollo genérico del cine negro lo vamos a tratar después. Ahora lo que nos interesa un poco es hablar sobre qué cosas en común tiene con el neorrealismo. La primera de ellas es que nos hace acordar una película, quizás la película más emblemática o una de las películas más emblemáticas del neorrealismo italiano, que es El ladrón de bicicletas. De hecho, si ustedes se fijan, la estructura de la historia se parece muchísimo, salvando las distancias del tono de la película y de las situaciones que se dan. La película se parece demasiado porque hay una persecución, una búsqueda, básicamente. Así como en El ladrón de bicicletas la búsqueda estaba obviamente orientada en la bicicleta, en el perro rabioso la búsqueda está orientada en el arma, ¿no es cierto? Bueno, fíjense cómo estos bienes materiales empiezan a ser el sentido de la vida para sociedades tan, si se quiere, distanciadas geográficamente como Italia y Japón, y también ideológicamente. Cómo vamos a empezar a tener una homogeneización en cuanto al desarrollo cultural y el sentido de la vida en sociedades que a lo largo del mundo, a lo largo y a lo ancho del mundo parecerían ser distintas. Bueno, como la aparición del bien material y lo que ese bien material exige. No es que las personas de la modernidad se empiezan a
empiezan a otorgarle a los bienes materiales una importancia porque se les ocurrió. No, esto tiene que ver con una exigencia de la sociedad y una exigencia que esos mismos bienes le imprimen a las personas. ¿Por cómo? Y bueno, en el sentido de pertenencia. En nuestra sociedad, sobre todo, pero en aquellos tiempos se empezaba a configurar el sentido de pertenencia de una cosa material, el poder poseer una cosa material, la capacidad de consumo de una persona, la capacidad de dinero para consumir de una persona, determina el estatus social de esa persona. Es decir, pertenecemos a la sociedad o no pertenecemos en base a la capacidad de consumo que tenemos. Si pertenecemos, estamos dentro de la sociedad, es decir, tenemos, si se quiere, capacidad o identidad de ciudadanos, porque tenemos capacidad de consumir. Incluso en el capitalismo financiero esto adquiere una forma tangible, que es el número de cuenta bancaria o la posibilidad de tener tarjeta de crédito. No tienen tarjeta de crédito ni cuenta bancaria todas las personas, sino la tienen aquellas que tienen capacidad de consumir, las que se podrían decir están insertadas dentro del sistema, son parte del sistema social, son parte casi diríamos, de lo que sería una humanidad que pretende incluir a las personas que tienen capacidad de consumo. Una humanidad obviamente capitalista consumista, que se entienda, ¿no? La vereda de enfrente están los que no tienen capacidad de consumir. ¿Y qué pasa con esas personas? Bueno, caen en la marginalidad. Cuando se dice marginales, cuando se dice que una persona es marginal, es porque tiene muy disminuida su capacidad de consumir o básicamente no tiene capacidad de adquirir bienes. Bueno, esto se ve muy claramente tanto en El perro rabioso como en El ladrón de bicicletas, como tenemos dos personajes que, ya sea por la motivación, bueno, en El ladrón de bicicletas una motivación laboral, y en El perro rabioso también laboral, porque puede tener algún temor el personaje de ser echado de la fuerza, pero sobre todo, y ahí también aparece el honor, ¿no? Cómo se articula una tradición antiquísima, perteneciente a un periodo anterior. El honor se articula con una nueva necesidad, que es la necesidad de la posesión o la pertenencia a través del bien material. Fíjense, ¿no? Como en la película nos permite articular el honor, esa cuestión que venía ancestral, que quizás podía llegar a tener forma material en el sable del samurái, pero la diferencia radical es que el sable no se compraba, sino que se hacía, era una pieza artesanal, casi podríamos decir que era una pieza de orfebrería. Por eso no podemos decir que se aplica el principio de consumo ahí, de posesión por medio del consumo. Pero fíjense cómo ese honor, venido desde la época de los samuráis, desde ese código samurái anterior, de una sociedad mucho más ordenada en valores intangibles, el honor sobre todo en base a ellos, como la nueva sociedad moderna ha logrado insuflarle a las cosas materiales principios, valores provenientes de otras etapas, ¿no? Entonces el revólver adquiere, la posesión del revólver adquiere la capacidad de conservar el honor. Esto también se puede trasladar a ciertas leyendas, con lo que particularmente yo no estoy muy de acuerdo, que por ejemplo el trabajo dignifica, ¿no? Esa es una leyenda que une también paradigmas distintos. La dignidad, un valor que se entiende viene de tiempos inmemoriales, articulada con la división del trabajo o el mundo del trabajo, obviamente un mundo ordenado en cuanto a los principios capitalistas. El trabajo es el trabajo, la dignidad no se encuentra en el trabajo. Digo, acá estoy siendo muy subjetivo, pero quiero trazar algún tipo de paralelo. En todo caso, el trabajo nos ofrece en esta sociedad muchos beneficios en materia a esta capacidad de consumo y esta capacidad de desarrollo, y en algún punto alguna posibilidad de ascenso de clase, que ya podríamos decir que no es tal, pero la dignidad no va por ahí. Y si en todo caso va por ahí, la crítica que podemos hacer es cómo hemos construido una sociedad que depende de lo material para desarrollar la dignidad, ¿no? Como la dignidad no se puede escindir de lo material. Bueno, nuestra sociedad, y ahí sí creo que nos vamos acercando un poco más a la opinión que podemos compartir, eso es una sociedad que en base a lo material da lugar a valores intangibles. Pero primero hay que tener lo material. Lo que quiero decir, estoy dando una visión crítica, ¿no? Pero se entendería, yo no puedo tener dignidad si antes no tengo trabajo. Yo no podría tener honor, el personaje de Kurosawa, del perro rabioso, no podría tener honor
si no tiene su revólver. Fíjense, ¿no? Como el sustento material, un materialismo mal llevado e interpretado del manifiesto marxista sería este, que de alguna forma ha desarrollado irónicamente y paradójicamente el capitalismo. Bueno, en base a esto decíamos que puntos en común tiene con el ladrón de bicicletas, que básicamente en esta búsqueda, en una búsqueda en la cual a medida que se va desarrollando justamente la intriga por recuperar o no el elemento, vamos recorriendo las diferentes realidades y lugares y geografías y paisajes que han quedado después de la guerra en uno y en otro país. En Italia mucho más evidente en cuanto a las ruinas, se ve como todavía la reconstrucción edilicia está ni siquiera en proceso, todavía no se ha iniciado, entonces el paisaje de fondo es, si se quiere, más prehistórico, dramático, prehistórico y hasta surrealista, por esta fisionomía ruinosa. Y en cambio en el perro rabioso no vemos ruinas básicamente porque bueno, Japón, si bien sufrió las bombas nucleares, básicamente en la mayoría de sus ciudades no tenemos bombardeos. Tampoco teníamos desarrollos de ciudades como sí teníamos en Italia. Todavía estábamos en una especie de contexto, digo, en la guerra, donde Japón de alguna manera no había desarrollado estas grandes metrópolis que sí podíamos encontrar en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, Japón todavía no. Pero sí lo que tenemos es una ciudad que, desarrollando su existencia de la posguerra, se encuentra sumida en lo que vendría a ser una especie de fisionomía infernal, ¿no? Como si todo lo posiblemente maligno de la sociedad moderna, si todo lo posiblemente relacionado a el consumo, digo el consumo más vicioso, ¿no? El consumo más enfermizo, y en base a esto la configuración banal de una sociedad donde los vicios aparecen como respuesta al vacío existencial, al vacío de valores, aparecen configurados en el terreno llano o en el hueco que ha dejado la caída paradigmática del Japón imperial de Hirohito y del shogunato. Bueno, en base a esto lo que vemos es que se ha construido sobre ese vacío. Bueno, se ha construido una sociedad solventada sobre todo en la corrupción, en la perdición y en estos mercados que de alguna forma parecerían un lugar donde se concentran todas las actividades nocivas de la sociedad capitalista. En base a esto también juega un papel muy importante la estética y la climatología derivada. La estética derivada de la climatología, quiero decir, porque la película sucede todo en una temporada de extremo calor. Es un factor ineludible el calor que está presente en todas las escenas. Me animo a decir que todas las escenas están atravesadas por el calor que nos llega a nosotros, no solamente por los gestos de los personajes secándose todo el tiempo con pañuelos, por la transpiración de los rostros, sino incluso por una especie de atmósfera, ¿no? Parecería como que la manera en la cual filma Kurosawa la película está atravesada por una atmósfera calorífica, ¿no? Donde se puede ver incluso en los elementos, en los paisajes, o también en la aparición de esa lluvia pesada. No es una lluvia de refresco, sino es una lluvia de calor. Se puede ver este contexto infernal que de alguna forma busca la similitud entre la caída de valores y un infierno del tipo dantesco en el cual caen los personajes, con la climatología de una temporada de verano.